Buenos días a todos. Muchas gracias por venir, a los asistentes y buenos días y gracias también a los que nos siguen en streaming y por el canal de YouTube de Correr en La Rioja, a Luis y a su equipo les doy las gracias por poder hacer que estas charlas que van a acontecer aquí esta mañana pues puedan ser seguidas por todos los aficionados del atletismo allá donde se encuentren gracias a Internet. Dentro del Gran Premio Internacional Gobierno de La Rioja de Atletismo hemos programado estas charlas en las que vamos a hablar de atletismo. Vamos a hablar de atletismo y vamos a disfrutar con las personas que han venido aquí a exponer sus conocimientos y a ilustrarnos. En esta primera charla contamos con un ponente de la calidad de Tulio Moya, entrenador de lanzamientos de la Federación Chilena desde el año 2000, entrenador de atletas olímpicos mundialistas con grandísimos resultados, récords iberoamericanos. Entrena a Lucas Nervi, el actual campeón iberoamericano en la Nucía, y a Karen Gallardo, también subcampeona en la Nucía, de disco. Y nos va a hablar del lanzamiento de disco en edades sub-18 y sub-20. Metodologías de entrenamiento y en qué aspectos hay que fijarse, qué cosas hay que hacer, qué cosas se recomiendan y qué cosas no se recomiendan. Así que, sin más, de nuevo muchas gracias a todos y vamos a disfrutar de la sabiduría de Tulio. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Con esa tremenda presentación ya ni me atrevo a presentar ya. Bueno, primero, muchas gracias por esta oportunidad. La verdad que no venía preparado, como les decía, un poco demorada. Fue una encerrona que me hizo Héctor. Me dio la posibilidad de venir. Lo agradezco mucho. La verdad que para nosotros no es fácil llegar acá a España y conseguirnos competencias. Si no tenemos un buen manager, que los managers no existen allá en Chile, entonces siempre estamos complicados. Y hice una llamada a Héctor y a los 2 minutos me tenía solucionado completo todo el tema, así que se agradece mucho la buena disposición. Bien, como decía un poco Carlos, vamos a ver cosas básicas de cómo yo trabajé un poco con Lucas hasta 19 años, él recién tiene 20. Más o menos para enfocarlo un poco en lo que vamos a ver, él es un chico que lanzó 66 y algo con el de kilo 750 en el periodo de pandemia. Y ahora ya a los 20 tiene 64, 55 con el de 2. ¿Ya? Vamos a ver más o menos en qué me fijé yo para ir avanzando. No vamos a hablar mucho de trabajos de macrociclo, de mesociclo, porque eso lo vemos siempre en cualquier libro, pero sí vamos a ver cosas puntuales que a mí me han resultado por lo menos. Veamos, ¿cuáles son los factores que yo me voy fijando para poder empezar a ordenar lo que quiero ordenar? Los factores biomecánicos son los siguientes: velocidad de descarga, que a lo mejor no sé si vamos a conseguir en algunos términos, que yo le puedo decir de una forma, a ustedes de otra, pero más o menos nos vamos a ir. La descarga es de parado, como le dicen ustedes, ¿sí? Entonces, la velocidad de descarga los pongo en el orden de importancia, es la más importante. Normalmente nosotros cuando nos hablan de velocidad, siempre se asocia a una carrera, a los 100 metros planos, cosas por el estilo, ¿ya? O sabemos bien que la velocidad es lo más importante, pero muchas veces no sabemos bien cómo utilizarla dentro del lanzamiento. Entonces, esas son las cosas que hemos ido investigando a través del tiempo. Ángulo de salida, que es cómo tiene que salir el disco, a qué altura tiene que salir, por dónde tiene que salir, ¿ya? Y cómo se le da el ángulo, ¿sí? Altura de salida, que no es lo mismo que el ángulo de salida. En la altura, después vamos a ir definiendo cada concepto. Aerodinámica del implemento, ¿ya? Estos son implementos más livianos, que son tanto la jabalina como el disco, en los cuales trabajan distinto a una forma esférica, que es la bala y el martillo, ¿ya? Estos tienen que tener otros componentes que también hay que ponerle atención. Entonces, estos son los factores en el orden que los describo acá. Velocidad de descarga la más importante, ángulo de salida, altura de salida y aerodinámica del implemento. No sé si las preguntas las podemos ir haciendo entre medio o las hacemos después. Al final, perfecto. Bien, velocidad de descarga, como les decía, es la más importante.
nosotros tenemos que saber bien de qué forma vamos a darle la velocidad al implemento, en este caso el disco, cómo nosotros vamos a trabajar la velocidad. Tiene que ser un movimiento muy rítmico, un movimiento que no puede ser partir tratando de golpear el lanzamiento al principio, ¿ya? Viene desde un punto y se aleja hasta otro punto que se llama arco de tensión, y de ahí nosotros vamos a ir viendo el radio que nos va a permitir darle esa velocidad. Entonces, depende mucho también del tiempo de contacto que tengan los pies en el piso. Esto yo siempre se lo explico a los niños que es muy parecido a lo que es la arrancada. Cuando ustedes hacen arrancada, ustedes no hacen arrancada acá, porque una vez que los pies salen del piso se quita la velocidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en la arrancada? Llegar hasta acá. Amplitud, aceleración de piernas y después viene el movimiento arriba para terminar el movimiento nada más. Acá es exactamente lo mismo. Si nosotros pretendemos llegar a un bloqueo y soltar los apoyos, se le quita toda la velocidad al implemento. Por lo tanto, tenemos que saber cómo trabajar con las piernas. Ya sabemos que la velocidad va a depender, que es el más importante, y va a depender mucho del radio, de cómo el disco yo logro hacerlo pasar muy lejos de mi cuerpo y llegar muy lejos acá. Pero también tiene que trabajar mucho tiempo con las piernas, ¿ya? Todos los lanzamientos son muy importantes, trabajar desde abajo hacia arriba, piernas y después brazos. Por lo tanto, ¿de qué forma vamos a trabajar la velocidad? Después lo vamos a ver con alguna metodología que nosotros vamos a mostrar acá. Y la aceleración progresiva, ¿ya? No es lo mismo que yo llegue a la posición de fuerza y trate de meter un movimiento acá, a que trate de alejar y después golpear, ¿ya? Es primero darle la velocidad y después golpear el implemento, ¿sí? El golpear me refiero a de aquí en adelante, que salga muy acelerado de la mano. Ángulo de salida está condicionado un poco por efectos ambientales, ¿ya? El ángulo de salida tienen que siempre medirlo de esta forma, ¿ya? Aquí se forma el ángulo. Aquí yo, por ejemplo, voy a tener un ángulo de 45, aquí yo voy a tener un ángulo menor, un ángulo mayor, un ángulo menor, ¿ya? Se mide de acá. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo vamos a lanzar ese disco. Efectos ambientales significa que no es lo mismo lanzar con un viento a favor que con un viento en contra, ¿ya? Nosotros tenemos esas dos diferencias. Si tenemos un viento a favor, tenemos que saber cuál es el ángulo ideal, tenemos un viento en contra, cuál es el ángulo ideal. Promedio está entre 30 a 40 grados. ¿Ya? Normalmente la literatura dice que son 45 grados, pero 45 grados es un ángulo físico que se mide desde el piso. Entonces, una catapulta o un cañón lo ponen desde el piso y tiene un ángulo de 45 y te permite una parábola ideal. Nosotros no lanzamos del piso, lanzamos de arriba. Por lo tanto, si hacemos un ángulo de 45, lanzaríamos acá, que es demasiado. Tenemos que ir un poco más abajo. Y ahí es donde tenemos que manejar dentro de 30 a 40 grados. ¿Y en función del viento, cómo sería? Lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora cuál es el viento en contra y el viento a favor, ¿sí? Como les decía, depende mucho del viento. Nosotros tenemos que saber si un viento en contra, cómo vamos a meter el disco con viento a favor. Y depende de la aerodinámica del implemento, que eso lo vamos a ver al final también, que la aerodinámica tiene que ver con un ángulo de ataque, que se llama, que es cómo nosotros vamos poniendo la mano, ¿sí? De qué forma va la mano. Entonces, ángulo de salida, condicionado por efectos ambientales, promedio entre 30 a 40 grados, depende mucho del viento, si viento a favor, viento en contra, y depende de la aerodinámica del implemento. Recuerden que eso es tanto para la jabalina como para el disco. Altura de salida, ¿ya? Que no es lo mismo, se mide desde los pies a la mano de lanzar, ¿ya? Yo estoy en posición de fuerza, estoy en esta posición, ¿ya? De los pies hasta acá arriba, ¿ya? Eso es, que no tiene que ver con el ángulo. Yo puedo mantener este mismo ángulo, puedo estar acá abajo, puedo estar acá arriba, pero el ángulo sigue siendo el mismo. Lo que va a cambiar es la altura. Entonces la altura se mide desde el piso hasta la mano y está fundamentalmente dado por la altura de las caderas, ¿ya? Que las caderas estén más arriba, estén más abajo. El rol significante de los lanzamientos largos. ¿Qué significa este último punto? Mientras el lanzamiento es de mayor distancia, no es tan importante que las caderas vayan tan arriba, ¿ya? Si nosotros lo llevamos a los récords mundiales en varones, la distancia más larga la tiene la jabalina, después viene el disco y después vendría la bala,
¿sí? Entonces, ya sabemos que si tiene un rol significante los lanzamientos largos, la jabalina sería el que la cadera tiene que ir mucho más adelante, el disco, la cadera va hacia adelante y hacia arriba, y la bala va hacia arriba y hacia adelante, ¿sí? Entonces, hay muchos chicos que cometen muchos errores en esta posición que es el último punto. Normalmente en el disco quieren tocar y salir muy rápido hacia arriba, ¿sí? Si yo trato de ir muy rápido hacia arriba, tengo muy poca base, y si tengo muy poca base, no puedo generar un buen arco de tensión, ¿ya? Yo tengo que lograr tener una buena base, mantener la flexión de la rodilla para darle el tiempo de empujar la cadera hacia adelante, que eso es lo que nos va a dar la torsión, la tensión y la aceleración del disco. Posición de fuerza, flexión, empujando la cadera adelante. Si yo hago esto y voy por arriba, tengo muy poca base y lo más probable es que me voy a pasar al izquierdo y voy a dejar de empujar con piernas. Y aerodinámica del implemento. El disco debe tener un menor roce posible con el viento. Eso es como obvio, no solamente para el disco, sino para todos los lanzamientos. Veamos. El ángulo de ataque es lo que les explicaba de la mano. Ya no es lo mismo poner la mano de esa forma, poner la mano de esta forma. Normalmente el ideal de la mano es de esa forma, subir un poquito la muñeca y poner la mano ahí. Ese es como el ideal, ¿ya? Si lo pongo un poco más arriba, el disco automáticamente se va a ir frenando. Esto es igual que cómo funciona el tema de los aviones. Un avión jamás lo vamos a ver volando de esta forma, ¿sí? ¿Por qué lo vemos volando de esta forma? Es porque el viento va chocando acá, el viento va chocando abajo y va impulsando el implemento para que siga avanzando. Si el ángulo de ataque es mayor, el disco va a ir frenado. El viento va a ir pegando muy de frente y lo va a ir frenando. Va a salir muy rápido de la mano, pero después va a bajar en la misma posición, ¿sí? Entonces, muy importante eso, mantener eso para que el disco salga y el viento, vaya chocando abajo y lo vaya dejando avanzar, que le permita que el disco vuele de forma natural. Ahí está lo que me preguntaba Héctor. Viento de frente, un ángulo baja a 30 grados, ¿ya? No lo tengo que tirar tan alto con un viento de frente. Viento a favor, ángulo de 40 grados, viento de frente me refiero a viento en contra, ¿sí? Viento en contra, más bajo, viento a favor, más alto. Pero más alto no pensando en que yo tengo que subir la mano, ¿sí? Sino yo me meto debajo del disco y aquí lo empujo con las piernas. Meterse debajo del disco, empujarlo con las piernas. Si yo trato de cambiar el ángulo, el disco no me va a volar, ¿ya? ¿Por qué? Porque voy a empezar a adaptar todo. Si yo cambio ese ángulo, automáticamente mi hombro ya no está en línea, mis caderas tampoco, y ya el disco va a volar de esta forma. Nosotros realmente vemos lanzamientos que el disco vuela y se empieza a meter hacia el lado, ¿sí? Eso pasa cuando al momento de la descarga yo bajo un poquito el hombro, ya no tengo la línea de las caderas, perdí la línea de los hombros y el disco ya no puede volar en la misma dirección. Tengo que mantener siempre línea, línea, y el disco va a empezar a volar más plano. Por lo tanto, esto sería ideal. Viento en contra, o de frente como le digo yo, 30 grados, viento a favor, 40 grados. Lo que no significa que si lo van a meter un poco más alto, un poco más bajo, no les va a volar. Sí les va a volar, pero el ideal sería como esto. Y aquí nosotros vamos a ver una diapositiva de la forma de vuelo. Y aquí está un poco lo que yo explicaba. Esta es la forma ideal. Disco viaja con un ángulo de ataque normal. Si nosotros vemos, el viento va chocando acá abajo y lo permite que siga avanzando. Y esto es anormal. Esta es la forma que nunca tenemos que tener. Si ponemos un ángulo de ataque muy grande, el disco va a salir frenado. A diferencia del ángulo de ataque ideal, que es 10 grados promedio, va a salir de esta forma. Y ahí el disco va a ir trabajando a favor del viento. Por eso es muy importante manejar el viento. Si nosotros tenemos un viento en contra, tenemos que saber cómo lanzar con un viento en contra. Tenemos que saber hacia dónde lanzar. Normalmente, cuando tenemos un viento en contra, un poco cruzado, tenemos que saber que si lo lanzamos hacia allá, el disco va a avanzar mejor, va a ir cortando de mejor manera. Si lo cruzamos, el disco va a bajar muy rápido de esta forma y se nos va a ir al nulo también, ¿sí? Entonces,
hay que enseñarle a los niños cómo se trabaja con el viento. No importa que no tenga viento el día que lo quiera enseñar, pero sí tienen que empezar a enseñar. ¿Cómo lo hago yo? Una vez que los pongo en el foso, le pongo puntos de referencia al fondo, ¿ya? Al foco, al edificio, al árbol, a lo que sea, pero ellos tienen que saber más o menos en qué minuto tienen que lanzar. Si tienen que lanzar de esa forma o tienen que pasar un poquito más tiempo hacia el otro lado, ¿sí? Punto importante a observar en el giro. Son cosas más o menos que a través del tiempo yo he ido viendo. Yo desgloso la técnica en 4 o 5 puntos en los cuales me tengo que ir fijando y en los cuales yo tengo que tratar de entender para ir haciendo la corrección. Primer punto, que es la posición inicial. Aquí vemos al chico con el que le hablaba al principio, que es Lucas. Él acá tiene 18 años. Tiene varios errores que los puse acá porque también los quiero conversar. Por ejemplo, posición inicial. Es cómo nosotros le damos la primera velocidad inicial al disco, lo llevamos hacia atrás, ¿sí? Ese disco, por ejemplo, está muy alto. Debería estar un poquito más bajo, debería estar acá. Ese sería el ideal. Pero para la edad está bastante bien y pensando que estábamos en un año de pandemia completo. Punto importante de esto. Cuando nosotros llevamos el disco atrás, en esta posición, tenemos que sentir que es la primera aceleración del disco, el radio, tratar de que el disco llegue más atrás, a esta línea, pero más atrás significa que no puedo sacrificar la torsión y la tensión. Uno comete el error muy grande de repente que los chicos hacen en este momento. Lo llevan atrás y lo quieren llevar muy atrás. Y automáticamente sueltan todo acá al centro, ¿sí? Importante mantener siempre lo que es tensión y torsión. Cuando nosotros hablamos de tensión y torsión, significa que yo puedo rotar mucho, pero no tengo ninguna tensión. A diferencia, si yo estoy acá, voy rotando, mantengo mucha tensión acá al centro. ¿Se entiende? Es como agarrar un elástico que lo tengo acá arriba, lo roto para un lado, lo roto para el otro y después lo estiro. Si no lo estiro, acá está suelto, solamente rotación. Pero si lo estiro, se genera la tensión. Y eso es lo que nos va a permitir tener una muy buena aceleración, un muy buen radio. Por lo tanto, en esta posición nos preocupamos de darle el movimiento inicial, punto cero, y en el cual empezamos a hacer pretensión de lo que es pectoral y lo que es deltoide, el hombro en su parte anterior. Cuando el disco llega acá, que es el punto cero, cuando el disco ya no puede avanzar más, tengo que permitirme que las caderas se mantengan en una pequeña tensión y todo lo que es abdominal, todo lo que es core ya tiene que estar en tensión, ¿sí? Acá arriba va relajado, se produce una pequeña pretensión de pectoral, de deltoide, pero acá ya estamos firmes. Acá estamos firmes para poder entrar rápido a esa posición, ¿sí? Si tienen dudas sobre esto, lo podemos conversar rápido, no hay ningún problema. Entonces ahí estamos más o menos en un resumen. Darle la trayectoria del disco, dar la velocidad inicial del disco. El punto cero está determinado por las características de lo que les hablaba. Yo, si no tengo buena movilidad de hombro, que es una de las cosas que nosotros siempre nos preocupamos, ayer lo vimos con los chicos, hicieron un pequeño ejercicio y nos dimos cuenta de varios detalles. Si tenemos buena movilidad de hombro, también tenemos mucha posibilidad de alargar el radio y de generar mayor tensión, ¿ya? El músculo es un elástico. Mientras más lo estiremos, más velocidad tenemos. Si está muy grande, le pasa mucho a los lanzadores que confunden el tema de la fuerza, empiezan a trabajar mucho prebanco y al final terminan aquí. Terminan acortando el movimiento, ¿no? En vez de trabajar velocidad a la fuerza y ampliar el movimiento. Por lo tanto, está muy, muy orientado a lo que es el atleta, ¿ya? Yo puedo llegar acá o puedo llegar acá atrás, pero siempre generando esa tensión y manteniendo activo el pectoral y el deltoide, ¿sí? Si yo voy a sacrificar para tratar de llegar más atrás y sacrifico lo que es tensión en el core, la verdad que no nos va a servir mucho, porque después vamos a entrar de la misma manera, vamos a entrar muy flojo al centro y el disco se nos viene abajo y al final nos vamos a ir cayendo, ¿ya? Vamos a quitar todo. El punto cero se debe producir la máxima activación del músculo abdomen, lo que les explicaba recién. Y el pectoral derecho del deltoide en pretensión, ¿ya? ¿Por qué hablo de pretensión? Porque yo no puedo estar así, no puedo cortar ese movimiento, tiene que ser amplio, pero ya sentir que esto ya empieza a trabajar, ¿sí? Empieza a trabajar. Si no lo trabajo en pretensión, automáticamente voy a hacer esto, y el disco va a salir cerca de la cadera. Y eso es lo que tenemos que evitar, que el disco se nos venga a la cadera, que al revés, que el disco se nos aleje de la cadera. Mientras más lejos, mientras más radio,
más posibilidad de acelerar. Entrar al giro sobre el eje izquierdo, ¿ya? Aquí hay un tema que es este, ¿ya? Este tema es clave. Nosotros, ¿qué tenemos que preocuparnos de esta entrada? Tenemos que preocuparnos de que los hombros traten de mantener una línea, y yo siempre les explico a los chicos, para mantener esta línea el ideal es que aquí hay un ángulo de 90 grados entre el brazo izquierdo y el cuerpo. Si este brazo estuviera acá abajo, ¿qué significa? Significa que yo automáticamente voy a entrar de esa forma al centro. Y yo entro de esa forma al centro, es toda consecuencia que me voy cayendo y ya no trabajo con las piernas, no trabajo con la extensión en base a nada. Entonces, ¿qué tengo que lograr? Mantener la posición, ángulo, y lo que les explicaba, que esto es lo más importante, es cómo yo abro acá abajo. Generar esa tensión. Fíjense que el trabajo de aductores es muy fuerte acá. Yo tengo que generar la tensión de los aductores, ¿ya? No me puedo relajar en esa posición. Y tengo que ser capaz de abrir abajo el talón y que el hombro no vaya adelantado con respecto a la rodilla. Uno de los errores más grandes que cometen la mayoría de los niños es que están acá y hacen este movimiento y parten arriba y el hombro ya está más adelantado con respecto a lo que es la rodilla. ¿Cómo se lo explico yo? Posición, abro el talón y cargo la rodilla hacia abajo. Abro el talón, cargo la rodilla hacia abajo y tengo que pasar por esta posición. El hombro ahí y la rodilla acá. Si yo estoy en esa posición, automáticamente yo sigo trabajando sobre las piernas. Si yo voy acá, dejo de trabajar sobre los ejes y me voy a ir cayendo. ¿Ya? No voy a trabajar, no voy a pasar nunca del eje izquierdo al eje derecho en la posición de fuerza. Ahí vemos un poquito más avanzado, como sigue abriendo el talón. El brazo izquierdo se mantiene arriba, el disco va quedando atrás. ¿Sí? Esta pierna también hay que tratar de aguantarla hasta ahí. Hay que tratar de aguantarla, no sacarla tan rápido. Hay algunos que la sacan demasiado rápido. Si yo estoy acá y yo abro y la saco muy rápido, al final tengo mucho tiempo de tratar de equilibrarme y me voy a caer. O sea, a muchos chicos les pasa esto, que abren y se quedan acá y después van a caer al centro. Tengo que ser capaz de abrir, aguantar y después viene la patada. Después viene la patada en la cual me va a generar entrar mucho más cómodo al centro. Lo mismo, el talón bien abierto, la rodilla bien cargada hacia abajo, la rodilla siempre cargada hacia abajo. Tratar de mantener ese ángulo 90 grados. Y eso me va a permitir entrar mucho más cómodo, más equilibrado y poder empujar después a la posición siguiente. Entonces aquí un poquito un resumen de lo que les acabo de decir. Permiso. Hombros paralelos. Cuando el brazo izquierdo abre, no debe participar el hombro. Eso también es muy importante, no lo dije anterior. Si yo estoy acá, yo no puedo hacer este movimiento. ¿Ya? Yo tengo que ser capaz de fijar el hombro, porque el hombro es el que me va a dar el eje. ¿Ya? El brazo no. ¿Ya? Es lo mismo que en los bloqueos. ¿Ya? Yo no puedo hacer este movimiento de acá. El hombro es el que va a fijar. El hombro es el que va a fijar. El hombro es el que va a fijar. ¿Sí? Ahí yo mantengo esa línea. Si yo empiezo a trabajar el brazo, al final ya solté todo. Tengo que mantener el hombro y abrir abajo. El hombro y abrir abajo. ¿Sí? El hombro debe ir más atrás que la rodilla, lo que va a explicar ahí. Vamos a entrar a la fase de vuelo. ¿Ya? Nosotros ya pasamos de la primera fase, estamos en un estado de equilibrio sobre el izquierdo, y el cual tenemos que preocuparnos de que el disco esté atrás. ¿Sí? El disco ya quedó atrás, por lo tanto nosotros podemos hacer una buena patada. El disco está atrás, este cuerpo está un poco adelantado. ¿Ya? Está un poco adelantado, eso significa que lo más probable es que se va a caer un poco hacia el centro. Este cuerpo está un poco más atrás para poder entrar más cómodo con la cadera. Entonces aquí hay un tema a considerar. Yo ya estoy equilibrado, la patada va a salir por fuera, la patada va saliendo por fuera y tengo que mantener la espalda un poco más atrás. ¿Por qué la espalda más atrás? Porque al momento yo de pasar esta pierna hacia una patada, que voy a entrar a la fase de vuelo, aquí en la entrada, cuando yo ya pateé, voy directo a la fase de vuelo. Eso significa que mi cuerpo no puede ir adelantado. Si voy a patear con el cuerpo adelante, me caigo. Si yo voy a patear con el cuerpo, los hombros un poco más atrás y la cadera adelante, voy a caer equilibrado al centro. Por lo tanto, acá,
¿Cómo yo les explico esto a los chicos? Al momento de llegar a esa posición, yo tengo que ser capaz de fijar el hombro y patear por fuera. Patear por fuera. Tiene que ser un movimiento por fuera, amplio, no puede ser en línea. Si yo pateo en línea, voy a ir hacia adelante y hacia arriba. Y me voy a comer todo el foso y voy a ir al nulo después. Si yo voy por fuera, voy a tener mucho más amplitud, voy a tener mayor aceleración, voy a tener más tiempo para entrar más cómodo al centro. Cosa importante, que este pie vaya entrando en pretensión. El pie va entrando en pretensión. Pretensión significa que el pie se tiene que ir acomodando a esta forma. ¿Ya? El pie no puede salir suelto. Si el pie sale suelto, también va a caer suelto y va a hundirse. El pie tiene que salir en pretensión de esa forma para poder entrar activo al centro. Activo con el talón arriba y poder amortiguar lo más posible ese impacto para poder seguir acelerando. Fase de vuelo. Aquí nosotros vemos la fase de vuelo. Él ya terminó de patear, va hacia adelante. Fíjense, la cadera va adelante, el disco va muy atrás y ya el pie va a ir a buscar el centro. Aquí nosotros pusimos una foto de Harting que tiene un tiempito más, en donde ya va buscando, pero más o menos la forma es la misma. Fíjense en esta extensión. Esto es muy importante, es lo que les hablaba del pie. El pie no va suelto, el pie va en esa posición para poder entrar firme al centro. Si él entra firme al centro, va a poder seguir acelerando. Si ese pie entra flojo, se nos cae el talón y los tiempos son tan cortos que se me pasa todo de arriba. Entonces empiezo a apurar de arriba. Si yo trabajo firme abajo, voy a poder entrar mucho mejor acelerando y el movimiento sigue siendo de abajo hacia arriba. Esta pierna también es clave. ¿Cómo yo acelero un movimiento? Se lo explico a los chicos que es patear, empujar. ¿Sí? Estoy acá en la posición, patear, empujar. ¿Ya? No es patear, porque me voy a caer. Fijo el hombro, pateo, empujo. Ya después voy buscando otras cosas. Pero que se note que es movimiento muy dinámico de patear, patear para avanzar con la cadera, y este empuje de este pie, que es el pie izquierdo, se va a transformar en bloqueo. Por lo tanto, ese pie tiene que ser muy, muy activo, de salir empujando acá para poder llegar lo más rápido posible al final del foso, que es el bloqueo. ¿Y a qué altura tiene que entrar el pie derecho en ese caso? ¿No está muy alto? ¿En cuál de los dos? ¿En la derecha? ¿En este? No, el otro, ahí. ¿Que está muy alto? Sí. Quiero decir, tienes que buscar más raso. Un poco más rasante, sí. Efectivamente, un poco más rasante. ¿Ya? Si es muy alto, las caderas empiezan a hacer este movimiento, hacia arriba y hacia abajo. Si es un poco más rasante, las caderas se mantienen en línea. ¿Ya? Entonces, el ideal es que no sea tan alto. Efectivamente, está un poco alto. Tendría que ser un poquito más rasante. Entonces, él tiene que darle un poquito más tiempo a avanzar aquí. ¿Ya? No hacerlo aquí corto, ir para arriba. Entonces, el resumen, ser lo más corta posible, eso también es importante, y eso se debe un poco a lo que Héctor comentabas tú. Si yo lo hago muy alto, la fase de vuelo empieza a ser mayor, y como es mayor, también empieza a caer más pesada. ¿Ya? Es lo mismo que cuando los velocistas les dicen que alarguen los pasos para poder, cuando van muy cansados, y alarguen los pasos. No pueden tratar de alargar allá, siempre van alargando de atrás. El empuje es hacia atrás, acá es lo mismo. Si este movimiento es muy largo, voy a ir hacia arriba, voy a caer pesado y el disco ya se me viene abajo. Porque le quité la tensión arriba, le quité la tensión al centro y le quité la tensión al tobillo. Tiene que ser mucho más rasante para poder entrar firme. Lo que le explicaba, el pie derecho entra en pretensión. Una vez que el pie derecho entre al piso, tienen que obligarse a que el talón se mantenga arriba. Que el talón se mantenga arriba. Si el talón empieza a ceder, después ya no tengo forma de volver a recuperarlo. ¿Ya? Lo más probable es que yo voy a tener un empuje menor. Yo voy a llegar acá y el talón está muy bajo, el cuerpo se me pasa y después cuando lo quiero recuperar ya es tarde. Si el talón está arriba, yo puedo meter abajo y puedo seguir empujando hasta el final. ¿Sí? La pierna derecha realiza una patada y la pierna empuja a la pierna izquierda. Entonces el movimiento siempre tiene que ser el concepto de patear, empujar, patear, empujar. Y el empuje siempre tiene que ser de esta forma, empujar. Empujar para juntar la rodilla y después bajar rápido. El peso del cuerpo debe ser siempre trasladado de izquierda a derecha. ¿Ya? Eje, al momento de caer al pie derecho. ¿Ya? Y aquí
donde en esta posición se produce la pretensión que hablábamos, la tensión ya no es pretensión, es tensión, cae todo con metatarso, solamente metatarso, el talón se mantiene arriba, rodillas juntas y el disco en su punto alto. ¿Ya? Recordemos que todos los lanzamientos tienen un punto alto o un punto bajo. ¿Ya? Este disco podría estar un poquito más atrás, sería ideal que este disco estuviera acá, porque el disco una vez que llega al punto alto, que lo agarra acá, después pasa hacia acá. Entonces, si nosotros podemos alargar esta posición, si esta posición estuviera ahí y el pie izquierdo estuviera en el piso, sería extraordinario. Sería muy bueno. Pero acá nosotros estamos graficando lo que es punto alto, rodilla junta, metatarso y talón arriba. ¿Sí? La posición para poder entrar al centro y para poder no perder aceleración. Como hablamos en la anterior, si yo hago una fase de vuelo muy larga, significa que caigo pesado y este tiempo es mayor. Este tiempo es mayor. Nosotros tenemos que ser capaces que aquí no se pierda velocidad. Como en la carrera hay una fase negativa, que es cuando los dos pies están en el aire, acá exactamente lo mismo. Hay una fase negativa que nosotros tenemos que tratar de ir acortando. ¿Ya? Nosotros en el movimiento al final es como acelerar, frenar, acelerar. Ese freno tiene que ser lo menor posible. ¿Ya? Acelerar, frenar muy corto para poder mantener la aceleración que ya traíamos. ¿Sí? Entonces ahí está la llegada del pie al suelo. Se debe absorber el impacto del apoyo con un aterrizaje elástico del pie. ¿Ya? No puede ser flojo, ese pie tiene que trabajar. Y eso es muy importante que a los niños se lo enseñen desde pequeños. Cómo trabajar la tensión de los tobillos. Si tienen un muy buen tobillo, van a poder hacer la prueba que quieran. No solamente lanzamiento, pueden hacer salto, velocidad, lo que quieran. Fondo. Los fondistas tienen muy buen tobillo, van flotando, parecieran que flotan, que vuelan. Acá exactamente lo mismo. ¿Ya? Tienen que mantener un muy buen tobillo. Y esto está dado por la pretensión. El pie debe entrar girando, que eso también es importante. Yo no puedo pensar en entrar al centro, apoyo y después giro. El pie tiene que entrar girando. Significa que yo voy a entrar a esta posición y el pie va a entrar girando. Si el pie entra girando, yo no pierdo la continuidad del movimiento y no pierdo la aceleración. Si yo entro a esta posición, apoyo, pues giro, mi cuerpo ya se me pasó. Si yo entro a la posición y sigo girando, mantengo el eje y sigo manteniendo la forma de abajo hacia arriba. Después me va a doler todo. Posición de fuerza. Esto es ideal. ¿Ya? Posición de fuerza. Yo personalmente siempre trabajo con mi atleta en base a la posición de fuerza y a la que viene después, que es el arco de tensión. Si los atletas aprenden bien esto, van a asegurar un muy buen lanzamiento. Muy buen lanzamiento. Y eso se enseña de parado. Dime. Una pregunta sobre el izquierdo cuando llega al doble apoyo. Sí. Hay gente que lo trae con el talón muy arriba y hay gente que lo lleva a raso. Perfecto. ¿Qué diferencia puede haber? Perfecto. Una gran diferencia. Si yo, por ejemplo, levanto mucho el talón, lo más probable es que tú puedas tender a hacer este movimiento de alargar, alargar, alargar y caer. Y eso significa que el disco se te va a empezar a venir hacia abajo también. ¿Ya? Hay que tratar de cortar ese movimiento. Entonces, las rodillas se juntan y el talón tiene que ir hacia abajo. Tiene que ir activo hacia abajo a mantener la forma de la posición de fuerza. ¿Cuál es la forma de la posición de fuerza? Rodilla abierta, cadera afuera. ¿Sí? Aquí nosotros vemos la cadera bien afuera y el disco atrás. Esto es ideal, mantener esa forma. Si nosotros logramos esa forma, tenemos mucha posibilidad de que vamos a tener un buen lanzamiento, un lanzamiento exitoso. Si este disco viene acá, viene en el punto bajo, es muy difícil. Vamos a trabajar en base a fuerza, no en base a velocidad. Y para trabajar en base a fuerza, sobre todo en un chico de 18 años, apurar los procesos, empezar a meterle mucha carga que no tiene ningún asunto. ¿Sí? Karen acá lo mismo, el disco lo lleva muy atrás, el pie está a punto de apoyar, y el disco sigue atrás. ¿Ya? Esto porque tiene muy buena movilidad de hombro, le permite aguantar tranquilo el disco y la cadera ya se va encajando. ¿Sí? La cadera ya va avanzando, va llegando a una muy buena posición. ¿Por qué la cadera afuera? Porque si yo estoy en esta posición, apoyo y la cadera está acá, hay flexión de cadera y dejo de hacer tensión. Si yo llego a esta posición y la cadera está metida afuera, yo alargo este radio y empujo la cadera y puedo llegar a un arco de tensión más cómodo.
Si yo mantengo la cadera atrás, al momento de seguir avanzando, sigo en flexión y voy a lanzar de esa forma, a diferencia que yo tengo que lanzar de esta forma, en un arco de tensión, o una C como dice en los libros. Bloqueo. Es muy parecido al anterior. Aquí nosotros vemos, el bloqueo lo podemos ver fundamentalmente en el lado izquierdo. Estas son dos competencias distintas. Son dos competencias distintas. Fíjense que el disco, como lo mantiene atrás, el pie ya está apoyado, la cadera está afuera, el peso está cargado al derecho, el pie está en metatarsal, talón arriba, y esto es clave, este lado izquierdo. El lado izquierdo, cómo trabaja, cómo yo ya lo frené y cómo el disco lo mantengo atrás. En esta posición, normalmente yo, para que lo entiendan los chicos, se lo explico de la siguiente manera. Hay una gran diferencia entre una puerta normal y una puerta giratoria. La puerta giratoria, ¿qué tiene? Tiene un eje al centro y se mueve en las dos formas por igual, ¿verdad? Entonces yo entro a la puerta giratoria y voy avanzando y a la vez se va moviendo por el otro lado. Eso sería moverme de la misma manera, lado izquierdo, lado derecho. ¿Qué me pasa con eso? Me pasa de que el disco va a salir como llegó, va a terminar. ¿Ya? No va a tener nunca un cambio de ritmo o una aceleración constante. ¿Sí? A diferencia de una puerta normal, tiene una bisagra, que es un punto fijo, que esta sería la bisagra, y nosotros si empujamos un poco más rápido la puerta, se va a acelerar y va a abrir, va a cerrar más rápido. Esto es lo que nosotros tenemos que trabajar, no en base a puertas giratorias, sino en base a una puerta normal. Lado izquierdo, muy rápido, para mantener esa forma, cadera empujando afuera y el disco atrás. ¿Cómo trabajo yo el bloqueo arriba con el hombro? Lo trabajo de la siguiente manera. Siempre yo les explico a los chicos, si nosotros hacemos prebanco, hacemos mucho prebanco, ¿ya? Es porque nosotros vamos a generar esta tensión. ¿Sí? Vamos a ampliar, vamos a inflar y vamos a generar esta tensión. Que es exactamente lo mismo que está generando ella. ¿Sí? Está generando esa tensión. Yo no saco nada con hacer este movimiento así, porque nunca hubo tensión del pectoral. ¿Sí? El pectoral no lo tengo en tensión. La diferencia es que si yo hago este movimiento, abro con el codo y fijo el hombro, automáticamente yo tengo esa tensión, que es la que me da el press de banco. Y eso es lo que me va a permitir golpear de mejor manera un disco. ¿Ya? No saco nada con levantar 200 kilos, 300 kilos, si yo voy a hacer este movimiento. Aquí no hay nada de tensión. Puedo levantar mucho menos, pero aquí hay mucha tensión. ¿Sí? Esa es la gran diferencia como yo lo trabajo. Dime. Perdón. Y ves a varias... que ese brazo libre ahora tira mucho más del codo. Es decir, lo bloquean ahí el hombro, pero ves hacer una salida y bloquea muchísimo más, ¿no? Sí. ¿Por qué lo hago con el codo? Porque si yo hago este movimiento es más largo. Si yo llego acá y hago este movimiento así extendido, es mucho más largo. Y lo probable es que no me voy a alcanzar a generar la tensión. Como todos esos movimientos son muy rápidos, muy explosivos, yo tengo que lograr esto. De apoyar, abrir. Apoyar, abrir. Y automáticamente ya genero este bloqueo. ¿Ya? Si yo hago esto, lo más probable es que es más largo y se me va a tender a pasar o si la cadera va a dejar de trabajar. ¿Ya? Entonces ahí está la gran diferencia. Un movimiento más corto con el codo. Con el codo fijando el hombro. ¿Sí? A diferencia de esto que es más largo. ¿Ya? Nosotros, ¿cómo aceleramos los cuerpos? Los patinadores, si ustedes lo ven, llegan acá, hacen una patada y se agrupan, ¿verdad? Para poder girar rápido. Acá exactamente tenemos que buscar dónde está el eje que nos va a permitir mantener esa aceleración. Y en este caso del bloqueo, esto es más corto. Esto es más corto, pero me genera mucha tensión. Esto es más largo, pero es un riesgo. Es un riesgo. Entonces, se debe realizar un movimiento de tensión de abajo hacia arriba, ¿ya? Lo que mostrábamos en la foto anterior. El disco debe ser la prolongación de los hombros. Los brazos trabajan por separado. ¿Sí? Importante, disociación de movimiento. Que todos los chicos aprendan cómo un lado aprieta, un lado suelta, cómo trabajo abajo y suelto arriba. Nuevamente uno le dice, tienes que tratar de meterle mucho más a la descarga. Y automáticamente hacen esto. Y se van apretando y le tratan de meter mucha fuerza. En vez de trabajar las piernas y arriba ir muy suelto. Este brazo es un látigo. ¿Ya? Ustedes nunca han visto un látigo que trabaje como un fierro. Un fierro no es un látigo. ¿Ya?
El látigo, ¿qué hago yo? Hago el látigo y la punta es el último en llegar allá y es el que golpea muy rápido. ¿Ya? Si hago con un fierro, tendría que agarrar un fierro, hacer de esta forma y llegar allá y va a caer en bloque. Acá es exactamente lo mismo. ¿Ya? Es un látigo, pero la tensión va a generar desde el core hacia abajo. ¿Sí? Aumentar el radio del brazo, ¿ya? Lo que hablábamos en casi todas las diapositivas. Si yo tengo mayor radio, tengo mayor aceleración y cumplo con el primer aspecto de biomecánico, que es la aceleración de la descarga. Mayor radio, mayor aceleración, mayor distancia. Menor radio, trabajo en base a fuerza y no puedo asegurar distancia. Arco de tensión, es lo que hablábamos. El lado izquierdo está muy bloqueado. Aquí esta es una foto de cuando logramos salir de la pandemia, lo que te contaba, que estuvimos 8 meses encerrados sin poder salir de la casa. Acá logramos salir recién a fines de octubre, noviembre competido y metió 65 y algo. Y el lado izquierdo muy bloqueado, la cadera adelante. Fíjense que aquí hay un arco de tensión. ¿Ya? Es una C. Si nosotros dibujamos desde el talón, rodilla, cadera, hombro, se debería dibujar una C. Mientras más prolongada tengamos esto, significa que la cadera pasó más tiempo, significa que hay mayor tensión, tensión al centro y tenemos posibilidad de lanzar más lejos. Prolongación de los hombros, el disco de la prolongación de los hombros, desde el hombro izquierdo hasta la mano derecha hay una sola línea. El lado izquierdo ya bloqueó, lo que hablábamos recién. Fíjense que está en esa posición, pero el lado izquierdo ya está completamente bloqueado. La cadera está empujando, el pie terminó de rotar y ya puede hacer un buen lanzamiento. Aquí otra competencia, vista desde atrás, es lo mismo, fíjese el lado izquierdo, un bloque. Aquí tiene un error que soltó muy rápido los apoyos. La forma no está mal, pero soltó muy rápido los apoyos, por lo tanto el disco no va a salir tan acelerado como en la foto anterior. Este lanzamiento fue de 61 y algo, creo, y el anterior fue de 65. Y la forma se ve muy parecida, pero el tiempo de contacto fue el menor y él no le permitió lanzar más lejos. Esto es muy bueno, esta flexión, y si este pie estuviera apoyado sería mucho mejor. Esto está bien, este lado izquierdo está bien, pero el hombro está un poco pasado. ¿Ya? Está un poco pasado hacia atrás, debería estar más firme un poquito más adelante. Descarga es desde esa posición en adelante. Esa posición en adelante. Desde esa posición en adelante. Fíjese que estos son dos lanzamientos que son muy parecidos, pero este es de 65 y este es de 62 y algo. Y era muy, muy parecido. Las formas, nosotros veíamos las fotos, eran casi iguales, pero se notaba en el ritmo la diferencia. La descarga viene desde aquí en adelante. ¿Ya? Uno de los errores que cometen los chicos es que lo quieren golpear desde acá ya quieren lanzar. Cuando se quitan todo el radio de aceleración hasta el arco de tensión. Una vez que ya logré formar el arco de tensión, yo recién puedo pensar en descargar el disco. ¿Ya? Que el disco salga de la mano. ¿Cómo tiene que salir la descarga de la mano? El disco, una vez que yo llego al arco de tensión, yo tengo que ser capaz de golpearlo hacia adelante y tiene que salir muy acelerado de los dedos. ¿Ya? No solamente tratar de pegarle y que el disco salga de esa forma. ¿Sí? En los niños de iniciación normalmente nosotros vemos eso, que el disco no sale acelerado, sino que sale de esa forma. Golpearlo significa acelerar con los dedos para que salga muy rápido. Si sale muy rápido de la mano, fuera de haberle dado la aceleración al radio del brazo, también le damos la aceleración al disco. ¿Sí? Y la recuperación en base al mismo eje. ¿Ya? Normalmente, mayores errores que cometen los niños es que lanzan y se quedan mirando el disco. Por la inercia me va a botar. Yo llevo acá, me quedo mirando el disco, automáticamente ya me fui a la izquierda. Yo hago este movimiento de lanzar y giro sobre el eje al cambio de pie, no hay ningún problema. Ahora, ojo con eso, porque hay muchos que empiezan a hacer esto, a tocar y empiezan a hacer eso, y van para atrás. Ese es un gran error. Ese es un gran error que les va a costar caro. Cualquier error que cuando chicos nosotros tengamos y no lo recuperamos rápido, después nos va a costar la vida. Y de verdad que nos va a costar la vida. Alguna vez, yo me acuerdo cuando yo partí en esto, fui a un curso a Argentina y tenía una chica de martillo, fui, y el entrenador a cargo me dijo, ella pura con la cabeza, no lo va a poder sacar nunca.
Yo pensé que él era soberbio por haberme dicho eso. Y dije, no, eso lo sacó fácil. Se retiró y no pude. Y después le pedí disculpas. Porque de verdad que el soberbio era yo. Y dije, no, si eso es fácil de sacar, no. No, no es fácil. Si nosotros no le ponemos atención a los errores cuando son pequeños, después por arriba nos cuesta un mundo. Nos cuesta un mundo. Porque después, cuando ellos pasan a una etapa adulta, empiezan a trabajar otras cosas, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos en etapas juveniles, ellos trabajan fundamentalmente en base a técnica, en base a aceleraciones. Después ya tenemos que empezar a meter las cargas. Cuando ya son más adultos, cuando ya llevan muchos años trabajando, hay que meter las cargas para poder seguir avanzando. Pero si no tienen este concepto de la técnica bien claro en la cabeza, es muy difícil meterle carga. No sacamos nada con meter carga. Hay muchos que dicen, ya, yo ahora tengo 21 años, quiero lanzar 65 metros, tengo que levantar, ¿cuánto dicen las tablas? Dice que tengo que levantar 130 en arranque, 250 en sentadilla, 250 en prebanco, pero no sacan nada con levantar eso si es que no tienen lo otro, que es la técnica, que es la amplitud de los movimientos y que es la aceleración a los movimientos. ¿Ya? Lucas cuando lanzó los 66, él a los 18 lanzó 63, con el de kilo 750 y ahí tenía 70 kilos en arranque, no hacía sentadilla y en prebanco tenía 90 kilos, ¿ya? Pero lo que hacía era mucho trabajo de balón y mucho trabajo técnico, hacíamos horas y horas de técnica. A los 66, que nos agarró pandemia, casi no hicimos pesas, tenía 80 kilos en arranque y tenía 110 kilos en sentadilla. Entonces, el camino no fue de él, fue la fuerza. El camino fue mantener un tobillo reactivo, mantener movimiento elástico y mantener una buena técnica, una buena forma, para la edad. Los medios que nosotros trabajamos la técnica, por ejemplo, aquí vamos a ver varios videos que son propios de la pandemia. Cómo nosotros trabajamos la técnica. Aquí tiene que ver con lo que hablábamos de la descarga, este video que vamos a ver. Nosotros hablábamos que una de las cosas más importantes era la velocidad de descarga, la velocidad que nosotros le dábamos al implemento al momento de salir de la mano y que tienen que ser movimientos rítmicos. Entonces, ¿cómo logramos eso? Si yo a un niño, está en la etapa de iniciación, lo llevo a lanzar, va a ser, en una hora va a ser un promedio de 12 lanzamientos porque tengo 5, 6, 7 niños más. Si yo lo hago en base a técnica, puedo hacer mucho movimiento y después lo voy llevando al disco. Va a ser mucho más eficiente. Entonces hay que concentrarse en que ellos hagan mucha técnica. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver este video esto es el patio de su casa cuando estuvimos encerrados los 8 meses. En ese cuadrado entrenó durante 8 meses todos los días. Y ahí logramos seguir avanzando. Vemos la técnica de descarga. Fíjense que el movimiento es acelerativo hacia afuera. Fíjense en el lado izquierdo. En el lado izquierdo hay una cosa muy importante. Fíjense cómo él va bloqueando. Mire el talón cómo baja rápido y se mantiene en la misma forma. Vamos trabajando. Ese es un palo que pesa 100 gramos, con suerte. Lo podemos ver de nuevo. Fíjense que como el movimiento es amplio y no un movimiento de ningún tirón, es solamente un movimiento largo afuera para generar tensión. Fíjense cómo trabaja abajo. Va abajo primero, fíjense cómo encaja la cadera y después va el palo afuera. Una vez que nosotros tenemos esta forma, después no es difícil llevarla al disco. Pero si lo queremos hacer con solo disco, es muy difícil que lo entiendan. Acá, en poquito tiempo, podemos hacer 100 movimientos. Con un disco podemos hacer 10 movimientos al mismo tiempo. Y es frustrante porque muchas veces no le va a volar bien porque la cabeza está pensando siempre en que quiere lanzar lejos. Ese es el gran cáncer de los lanzadores, que queremos lanzar lejos. Y no nos preocupamos de lo esencial, lo que nosotros podemos manejar dentro del foso. Una de las cosas que nosotros sí podemos manejar son las posiciones que hacemos dentro del foso. Lo que no podemos manejar es dónde va a caer. Pero nosotros sí podemos estimar que lo que hacemos adentro nos va a permitir una distancia. Cuando nosotros estamos en un campeonato y nos pasa en el último lanzamiento, nosotros decimos, ya, bien, ahora le meto con todo y lo paso. No, no va a pasar. Si pasa, qué bueno, pero no es lo que debería pasar. ¿Ya? Ya el concepto es errado, ya le meto con todo. Sí, pero ¿qué es con todo? Eso es lo primero que tienen que hacer. Ya, perfecto. Sí, está bien que le va a meter con todo, pero ¿qué es con todo?
Con todo va a hacer más velocidad a los mismos movimientos amplios, va a generar mayor tensión, va a aguantar más tiempo el implemento atrás, o va a ir como un bruto cavernícola a pegarlo. Tú eliges. Y técnica con palo. Aquí vamos a ver algunos ejercicios. Por ejemplo, acá nosotros ya hacemos la técnica del giro completo con el mismo palo, que es nuestro mejor amigo. Ya lo hacemos dentro de un foso, ¿ya? Como les decía, tenemos mucho más posibilidades en los días técnicas de trabajar en esto y hacemos muchas horas de esto. Pero muchas horas de esto. Y ahí nosotros con el palo le permite mantener las posiciones y las formas. Fíjense cómo él es capaz de entrar a un punto alto, va dejando atrás, va entrando a un punto alto y lo va alejando, ¿ya? Va manteniendo siempre esa forma. Lo deja atrás. ¿Por qué yo ocupo un palo? O después voy a mostrar algunas cosas que ocupo. Yo todo lo que ocupo es lo que me permita, disculpa que esté sentado porque tengo que hacerle clic acá. Yo todo lo que ocupo es lo que me permita mantener la forma de la técnica, ¿ya? Normalmente cuando uno entra a categoría adulto, dice ya, perfecto, ahora tengo que entrar a adulto, entonces tengo que empezar a lanzar discos de 2,5, discos de 3 kilos. ¿Sí? Es como lo normal que sale en toda la literatura. Y tengo que empezar a lanzar mucho más pesado, tengo que lanzar unos martillos más pesados. Pero si no me mantiene la forma, no me va a ayudar mucho, porque esto es fuerza específica, esto es técnica, y después eso de pesado que le estaba hablando es fuerza específica, ¿ya? No es que nosotros vamos a transformar a nuestro lanzador en un lanzador de implementos pesados. Eso es solamente un medio que nos ayuda a nosotros a desarrollar el fin último, que es lanzar lejos el implemento, en este caso de 2 kilos. Entonces, todo lo que a nosotros nos permita mantener la forma de la técnica, bienvenido sea. Twist. Este es un ejercicio que nosotros lo empezamos a adaptar. Este que va a mostrar acá me gusta mucho. Acá vamos a mostrar 2 twists. Este lo adaptamos y nos ha dado muy buenos dividendos en los periodos que nosotros trabajamos un poco la técnica más en base a fuerza, a desarrollar más las posiciones, a sentir más tiempo de empuje. Y esto es muy simple. Fíjense que ese es un disco de 10 kilos, pero lo deja destruido. Mantener ese disco muy lejos afuera, y fíjense que es lo mismo. Hay un bloqueo muy firme, y el disco lo tiene que mantener afuera, sin traccionar, y alejar a la posición de arcotensión y de descarga. Fíjense que ahí nosotros siempre estamos armando, y esto es el mismo twist, pero ya en velocidad. Acortamos, y eso ya nos va a permitir. Fíjense por favor el pie derecho. Fíjense el pie derecho. Cómo le cambia el ritmo, cómo el movimiento es de abajo hacia arriba. Lo vamos a ver de nuevo. Posición de fuerza, arco de tensión. Posición de fuerza, rodilla abierta, cadera hacia afuera y arco de tensión. Eso es brutal, eso es matador. Y aquí también aprovechamos de trabajar el core. Está obligado a trabajar muy firme los oblicuos, todo lo que es el core y todo lo que es espalda, ¿ya? Los glúteos trabajan en tensión. Acá lo mismo, arma la posición de fuerza, la cadera afuera, el pie derecho activo en metatarso y después va empujando. Movimiento siempre de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. ¿Sí? Aquí vemos una secuencia técnica tipo de lo que hacíamos fundamentalmente en la pandemia. Estábamos muchas horas lanzando, o sea, haciendo técnica, perdón, porque no podíamos lanzar casi. Ya viene el movimiento primero de descarga. Esta es una sesión cualquiera. Posición de fuerza. Primero trabajamos la posición de fuerza solamente hasta ahí, ¿ya? Donde él tenía que sentir el peso sobre el derecho y sentir cómo el bloqueo entraba con los hombros atrás. Después hacíamos un twist con discos tomados en las 2 manos para que también sienta cómo va a trabajar el bloqueo, ¿ya? Con algo pequeño en la mano, automáticamente uno va sintiendo más cosas. Después ya lo transformábamos a un palo, con los pies pegados, que esto también es importante. No lo dejen siempre lanzar con el pasando, sino es importante que trabajen mucho tiempo con los pies pegados para que vaya sintiendo el piso, para que no deje de trabajar con las piernas, ¿ya? Cuando uno solamente se dedica a lanzar pasando, cuesta mucho, ¿ya? En la primera etapa siempre tienen que trabajar con los pies pegados al piso, y los básicos, sobre todo, nosotros trabajamos casi todos 2 o 3 meses con los pies pegados al piso, y después de a poco le vamos sacando. Y después de hacer todo lo que hacíamos técnica de palo, lo transferíamos a una toalla, que era lo único que podíamos lanzar durante 8 meses. ¿Ya? Ahí marcábamos un poco el piso, los 2,50 m, y buscábamos.
¿Y qué nos preocupábamos de esto? Nos preocupábamos de buscar mucho el ritmo, ¿ya? De que él pueda transferir todos los movimientos que veíamos recién, que los pueda transferir después finalmente a un lanzamiento. La toalla no pesa absolutamente nada, pero le da la sensación de lanzar algo. Entonces eso igual nos ayudaba mucho. Posición de fuerza. Acá en este hay un tema que a mí, a través del tiempo, me fui dando cuenta de que era muy importante para trabajar este ejercicio. Normalmente uno hace todos esos ejercicios, pone un disco acá al frente y hace el movimiento. Pero si yo pongo el disco acá al frente, yo al momento, este hombro queda liberado automático. Aquí hay tensión, aquí no hay tensión. Entonces yo puedo hacer el movimiento y no tengo la conciencia de dónde van los hombros. A diferencia que si yo hago esto, y esto lo puedo hacer no solamente con un disco, con lo que sea. Yo parto acá y mantengo esa forma, y automáticamente genero tensión. Y me obligo automáticamente a quedar atrás. ¿Sí? Porque siempre el disco va acá y yo voy a trabajar con las piernas. Voy a salir de esa forma con las piernas. Si yo salgo acá, yo puedo salir hacia adelante y no me voy a dar ni cuenta. Entonces, si no hacemos esa corrección, vamos a hacer mucho de nada. Vamos a hacer volúmenes de nada. Y es lo que tenemos que evitar. Tenemos que tratar de que todo sea en base a lo que nosotros queremos. Y con los pies pegados es muy importante esto para que él sienta la forma de cómo va rotando el pie derecho. Que el pie derecho entra en tensión, entra con el talón arriba y sigue girando. Y eso es lo que le va a dar el empuje. Que al final el cambio de pie no es saltar hacia atrás, no es sacar los pies, es empujar y después hacer la inversión nada más. Bien, vamos a la otra. ¿Cómo ven? El tiempo muy tarde, ¿no? Vamos a apurarnos un poquito para... Aquí, por ejemplo, nosotros trabajamos, esto lo hacíamos con muchas cosas, este es uno de los tantos que hacíamos, giro sobre el eje para trabajar lo que es el principio del giro, que uno muchas veces no le pone intención o no le pone el ojo a cosas que son fundamentales. Si nosotros partimos mal el lanzamiento, para adelante se producen miles de problemas, ¿ya? Es que aprenda a girar sobre el eje. Aprenda a girar sobre el eje. Mantenga los hombros lo más plano posible. Y eso, por ejemplo, él lo estábamos haciendo con un disco de goma que logramos conseguirnos de 2 kilos. Y era la primera vez que tocaba un disco de 2 kilos. Y la primera vez que lanzó ese disco lo lanzó 56 metros, a los 18 años. Porque la forma ya la tenía. Vamos a la otra. Giro de ejercicios con barra. Acá lo mismo. Cuando se aburría se cambiaba de lugar para pensar que estaba en otro gimnasio. Posición de fuerza. Este ejercicio normalmente uno lo ve y lo ve con muchos kilos, muchos pesos. Nosotros hasta el día de hoy lo hacemos solamente con la barra 20. Pero ¿qué nos preocupamos? Nos preocupamos de esa como parte de la rodilla, fíjense. Parte con la rodilla abierta y eso nos permite posición de fuerza y empujar. Twist, posición de fuerza, rotación. Esa rotación también es bestial. Apretar el lado izquierdo y mantener esa forma es muy duro. Twist, posición de fuerza y rotar. Y giros completos con barra. Si logramos mantener la forma, lo seguimos haciendo, si no, no. El que lo quiera hacer después con una barra 20 se da cuenta de lo duro que es este ejercicio. Mantiene bien la forma, fíjense cómo llega atrás, llega muy atrás, buena posición. No le pongan mucho peso, porque si yo le pongo mucho peso a este ejercicio, recordando que es un ejercicio de fuerza específica, yo le pongo mucho peso, voy a tender a dejarme llevar por el peso, ¿ya? Si yo le pongo 40, 50 kilos, lo que sea, yo voy a hacer esto nada más, voy a mover acá y la barra va a ir pasando sola y yo voy a tratar de irlo pillando. A diferencia que acá, él va tratando de moverse de abajo hacia arriba. Fuerza específica, esto es un Keter de 2,5, ¿ya? Que nosotros ya empezamos a lanzar. ¿Por qué lo hacemos con ese?
porque el agarre le permite manejar mejor este movimiento, ¿ya? Realmente no está acostumbrado a un disco tan pesado y lo más probable es que se le va a venir a la cadera. Por ahora, el Keter S no funciona perfecto. Acá ya tenemos un martillo. Este martillo pesa 2,9 kg. Que al final es lo mismo, pero este, como tiene mayor radio, como es un martillo de 30 centímetros, mayor radio, le obliga a trabajar más tiempo la rotación del pie derecho abajo, ¿ya? Cuando partimos con este, el primer día lanzó como 35 metros y aquí en ese hizo 60 metros en un periodo de 3 meses. Bueno. Eso significa que ya lo podía manejar y no deformó la técnica. Ejercicio físico que yo trabajo, balón medicinal. ¿Cómo los trabajo con los chicos? Aquí vemos a Luca cuando tenía 15 años. Era un bebé todavía. Pero fíjense que ahí ya trabajamos la posición de fuerza. Cargado atrás sobre el eje, las rodillas afuera y la cadera afuera. Él no tiene idea de lo que está haciendo, solamente sigue instrucciones, ¿ya? Pero el arquero está bien bloqueado, la rodilla va hacia afuera y partimos siempre de esa posición. Da lo mismo si le pega muy duro o no. Él está trabajando las piernas. Arco de tensión. Trabajamos siempre ese movimiento, no con los codos juntos, porque esto no genera tensión. Esto sí genera tensión del pectoral y del deltoide, que es lo que necesitamos. Y generamos primero el movimiento de las piernas. Cadera adelante, pierna, lanzar, pierna, lanzar. Y posición de fuerza, que acá es lo mismo. Fíjense que hay un bloqueo, rodilla abierta, y el balón sale por efecto de las piernas, ¿ya? Fíjense, bloquear, rotar, lanzar. Eso es el canto que le hago todos los días. Bloquear, rotar, lanzar. ¿Sí? Que salga por efecto de la cadera y que no salga por efecto del brazo. Si sale por efecto del brazo, tenemos que levantar el triple en prebanco. Bien. Saltos. Acá nosotros vamos a ver algunos tipos de saltos de los que él ha ido haciendo a través del tiempo. Por ejemplo, siempre trabajamos cuerda para calentar. Fíjense que es un tobillo reactivo, ¿ya? No es un tobillo flojo, es un tobillo muy reactivo, nos permite trabajar un poquito el aeróbico, nos permite trabajar la coordinación y nos permite trabajar el tobillo reactivo, ¿sí? Un pie, el otro pie, con doble salto, y ahí nos mantiene activo. En 2 minutos hacemos 150 saltos sin problema. Esto era pequeño también, aquí tenía 15 años. ¿No? Apenas saltaba hacia arriba, le costaba mucho, se pegó en los dedos, parece muy... Aquí estaba aprendiendo a hacer salto de pie juntos, ese fue pandemia también, ahí partió saltando 250, ahora salta 315. Fíjense que todavía no coordina bien los brazos. Aquí empezamos a trabajar en un pie, hacemos triple salto en derecha y en izquierda, pasó los 9 metros con los dos. Salto reactivo. Normalmente lo hacemos después de transferencia, después de algún trabajo de pesa. Salto reactivo pliométrico, que es saltar y saltar. Esto yo lo ocupo mucho con mis atletas, que es saltar y saltar, que siempre les digo, esto es lo mismo que posición de fuerza, que cuando yo subo al cajón, descarga. Posición de fuerza, descarga. Tiene que llegar arriba con un muy buen ángulo para poder salir explosivo hacia arriba, ¿sí? Galería, acabo mucho trabajo de galería, también tenía 16 años creo ahí. Y fíjense esto. Porque por estos saltos es muy bueno. Esas vallas están a 3 metros de distancia y 84 de altura, ¿ya? Para esto pasaron varios años para poder ya empezar a hacer esta transferencia. Estamos hablando de un atleta de 110, 112 kilos. Bala dorsal. Nosotros hasta los 19 años trabajamos con bala de 4 kilos. Lanzó casi 27 metros con la bala de 4. Partió en 10 metros, me acuerdo, y terminó en 27. 10 metros cuando tenía 13 años. Esa es bala de 4. Y este año empezamos en el verano ya con bala de 7. Partió en 14 metros y ya van 19,60 y algo. Ya, creo que podría estar para pasar los 20 metros. Si bien esos son números, no es lo que va a decir con esto logramos ya lanzar más lejos. No significa que se está poniendo más explosivo. Este es un circuito específico que él hacía, por ejemplo, en la pandemia. Aquí trabajamos varias cosas. Vamos trabajando pectoral. Trabajando un poco oblicuo, pero siempre manteniendo la forma, que se bloqueando un lado y rotando el otro, que salga más por efecto de las caderas.
Ahí de aburrido la pandemia se peló el cero. Eso es lo que hizo la pandemia. Hombros, siempre tratando de no tirar con la espalda, sino mantener la forma, apretar, apretar, apretar y salir de esa forma. Media sentadilla con salto, con 25 kilos. Con estos ejercicios logró lanzar 66. Flexiones, para que se mantenga, para que se pueda el cuerpo. Hay muchos que de repente levantan muchos kilos y no son capaces de hacer una flexión, tienen que mantenerse activos. Balón, empujando al principio siempre de pierna, pierna, extensión y después los brazos. Pierna, extensión. Abdominal, normalmente hacíamos abdominal normal o abdominal rotación, también para trabajar un poquito los oblicuos. No dejamos un punto fijo en los pies, porque eso le puede producir alguna lesión. Tratamos de mantener eso liberado y eso le va a producir de que la espalda rote en forma más natural. Tríceps, que normalmente los lanzadores de bala hacen poco tríceps, los de disco hacen poco tríceps, ahí vamos reforzando un poquito. Si queremos levantar después más kilos en prebanco, tenemos que empezar a fortalecer varios músculos, que el tríceps es uno. Y trabajo de descargas con balón. Siempre el mismo principio que veíamos anteriormente. Y trabajamos un poquito para los dos lados, porque como un trabajo de circuito general, también es bueno que lo haga para los dos lados. Y con eso queda muerto, pidiendo perdón. Y aquí vemos un poco la evolución de él desde los 13 años hasta lo que es hoy. Ahí tiene 13 años, recién partíamos. Ese es un lanzamiento de 30 metros, no lanzaba más que eso. Aquí tiene 15 años. Aquí lanzó, en el que viene a continuación, lanzó por primera vez sobre 40 metros a los 15 años con el de 1,5 kilos. Fíjense que todavía lanzaba con los pies pegados al piso. Aquí a los 16 pasó por primera vez los 50 metros con el de 1,5 kilos. Se lanzó 51 y poco. Aquí volvió a repetir los 51. ¿Ya? Y aquí a los 17 donde nosotros dimos el salto dijimos aquí se puede. Porque a los 17 fue la primera vez que lanzó 51 metros con el disco de 1,750 kilos. Y ya se nota que entendía mucho más. Ya se nota que los movimientos son distintos. Aquí lanzó 55 a los 17 con el de 1,750 kilos. Aquí a los 18 lanzó 63 con 1,750 kilos. Ya tiene mejor forma. Aquí este fue el primer campeonato saliendo de pandemia. Estaba como león enjaulado. Lanzó 65 y algo. Aquí lanzó 66 con el de 1,750 kilos. Y aquí ya pasamos a adultos. Es que fue su primer campeonato sudamericano adulto y lanzó 63 con el de 2 kilos. Ganó el sudamericano y le permite clasificar al Mundial de Oregón. Aquí fue el panamericano, con este lanzamiento ganó también, fue casi 62. Este es un lanzamiento que lo quise poner de este año. Este año lleva 64.45 y ese es un lanzamiento de 65.20 que se lo cobraron nulo y que todavía no entendemos por qué. Pero da igual. Si no nos podemos enfrascar en eso porque si no vamos a perder la cabeza y perdemos el foco. Pero eso es. Fin. Muchas gracias. No sé cómo estamos en el tiempo. ¿Me pasé mucho? ¿No? No, muy bien. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta de forma un poco somera y breve. ¿De ninguna pregunta? O no se entendió nada o quedó muy claro. Pregunten, no, si yo no sé, les digo de inmediato que no hay ningún problema. Perfecto. Perfecto. ¿A mí? Sí, pregunte. Espera. Sí, te escuchan los del streaming, sí, pero los que no están aquí. Yo tenía una pregunta que es de tema de planificación, que es mucho también curiosidad, que sería cuando preparáis un campeonato importante para vosotros, como por ejemplo puede ser un internacional o demás, ¿cómo hacéis un poco el tema de la planificación las últimas semanas, quizá los últimos 15 días o así? ¿Cómo planificáis pues tema de ejercicios de fuerza? ¿Cuántas sesiones de técnica o ejercicios así intensos hacéis incluso la última semana? Perfecto. De forma de, ¿sabes? Para compensar tema de entrenamiento, descanso y que nosotros podamos también extrapolarlo a
y quizá no a unos Juegos Olímpicos o un Mundial a día de hoy, pero bueno, Sí. a un campeonato nacional o... Sí, claro, mira, normalmente la semana previa al campeonato ellos ya hacen muy poco. En el sudamericano adulto que mostrábamos ahí, en la última semana no hizo pesa, hizo dos entrenamientos, que fue el lunes y miércoles, descansó jueves y viernes, compitió el sábado, y esos fueron de técnica, un poco de técnica para calentar, para buscar el ritmo. Lo que vimos un poco ayer, ¿se acuerdan que ayer vimos técnica y después fuimos a lanzar? Y después lanzó 8 lanzamientos y ya. Esa es como la semana de la competencia. Y de acuerdo a más o menos lo que nosotros vamos viendo, el último mes ya empezamos a bajar las cargas, ¿ya? Pero bajamos las cargas siempre tratando de mantener una intensidad, ¿sí? Bajamos los volúmenes, pero la intensidad se mantiene arriba, ¿ya? No llegamos a 95% de la fuerza, llegamos a un 90, 85, 90, pero lo mantenemos en base a velocidad, ¿ya? Ayer, por ejemplo, él hizo sentadilla con 160 de un movimiento, lo movía muy fácil, muy rápido, ¿ya? Pero eso, mantener solamente un estímulo, porque ya está hecho. El trabajo, él es una persona que es muy metódico, trabaja muy bien, descansa lo que tiene que descansar, come lo que tiene que comer. Entonces se te hace más simple cuando tienes una persona así. En su cabeza está como siempre funciona esto. Entonces hemos hecho todo el periodo básico que es tranquilo. Nosotros partimos el básico, lo partimos con un 60% de la fuerza, 50-60% de la fuerza, pero mucho volumen y de a poco vamos cambiando, vamos pasando. Un mes y medio antes de la competencia estamos trabajando en la fuerza máxima y después de eso ya empezamos a bajar y buscamos intensidad, mucha intensidad. Empezamos a cambiar los saltos, ya hacemos saltos en lugares más rígidos, ya no lo hacemos tanto en pasto para mantener el estímulo del tobillo, menos cantidad. Ahí mostramos un poco las vallas, esas vallas que son de 3 metros y 84, que es muy difícil, pero eso ya está a punto. Ya cuando tú ves eso ya está a punto. El periodo de bala dorsal, bala frontal, ya lo vamos sacando un poco, lo vamos transformando a los saltos, ya que son más parecidos al lanzamiento, y empezamos a incluir los lanzamientos livianos. En porcentajes pequeños. ¿Sí? Porcentajes pequeños. La última semana ya dejamos algún tipo de pesado. Sí mantenemos el valor medicinal, pero dejamos los pesados y ya vamos a normal y liviano. ¿Sí? Es como eso más o menos lo que vamos haciendo. Todo esto que hablo de planificación, yo tengo un gurú, que mi gurú es de acá de España, que es Carlos Burón. Él me ayuda mucho. Yo la verdad que lo conozco hace muchos años a Carlos. Y cuando me encontré con Lucas, que estaba haciendo marca de 63, 64, hablé con él. Le dije, mira, yo si bien tengo la experiencia de haber ido a 3 Juegos Olímpicos con una atleta mujer de bastante edad, no tengo esta experiencia de llevar a esta atleta a los Juegos Olímpicos y lo quiero llevar a buen nivel. Entonces me dijo, bueno, démosle. Y me empezó a ordenar. Como por ejemplo ahí yo mostré los saltos, mostré que hacíamos muchos saltos en un pie y en otro, y me dijo que tratara de evitar eso. Le encontré toda la razón, porque ya era una persona de mucho peso. Y mucho peso significa que son muy competitivos, entonces siempre va a querer buscar mucha distancia y en esa distancia estaba el peligro. Entonces mejor que hiciera los mismos saltos reactivos a 2 pies. Ahora hacemos 3 saltos continuos a pie juntos y tiene casi 10 metros. ¿Ya? Pero y es lo mismo de potencia, pero también estoy resguardando la salud de él. ¿Ya? Bala dorsal me dijo, está perfecto para un niño 4 kilos, pero hay que dejarlo ahí porque la intensidad es muy alta y te puede producir un desgarro al hombro o te puede producir alguna tendinitis que te va a costar y te va a costar la vida. Y cambiamos a 7. Yo no estaba muy convencido al final, pero dije, bueno, esto es parte de un proceso porque, como te digo, yo no tenía la experiencia de llevar un hombre a una etapa adulta. Entonces, sí a niños, lo he llevado a varios niños a eso, pero a etapa adulta no. Entonces, son cosas que me ha ayudado a ir cambiando. Y efectivamente él, por ejemplo, Luca, un día se la quiso dar de chistoso y agarró una bala de 4 para ver si pasaba sus 26 y tanto que tenía. Y tuvimos 3 semanas con el hombro que le dolía. ¿Ya? Sí, agachó la cabeza nomás porque sabía que lo que le venía era duro. Sí. Y bueno, pero son cosas como esas. También ellos son niños y aprenden. ¿Ya? Por muy grandes que se vean, igual son niños y cometen errores. Entonces uno también tiene que tratar de evitar esos errores porque eso tiene un costo y tiene un costo muy alto. En la fuerza no nos vamos tan arriba,
Nosotros tenemos planificado más o menos cuáles son los kilos que vamos a levantar por año. Yo tengo planificado los kilos estimativos que voy a levantar hasta los 28 años y no me quiero pasar de eso por año, porque si no, empiezo a trabajar un atleta en base a fuerza, ¿ya? Y el base a fuerza es la última parte. Nosotros normalmente cometemos errores de pensar que todos los atletas trabajan igual y nos quedamos con la última forma. Cuando un atleta ya viene de baja, ¿qué hace? Mucha pesa y lanza, mucha pesa y lanza. Pero todo esto lo saca de su planificación por una cosa obvia, porque ya hay muchos dolores, porque ya no está para esto. Karen, ella tiene 38 años y está lanzando casi 60 parejos y ya entrena la mitad de lo que entrena Lucas. A ella le gustaría entrenar más, pero de tantas discusiones ella entendió de que tiene que entrenar menos. Los atletas creen que por entrenar menos van a perder y es al revés. El entrenar menos es parte del descanso y el descanso es muy importante en esto. Si nosotros tenemos un buen descanso, también tenemos buenas posibilidades de avanzar. ¿Ya? No nos fijamos tanto en la fuerza. No sé, ayer algo conversábamos, nosotros nos preocupamos más de la velocidad de la fuerza, Ahora este año recién ya empezamos a cargar más, pero sí nos preocupamos de mantenernos muy reforzados, ¿ya? De mantener un core muy fuerte, de mantener una espalda muy fuerte para poder cargar más kilos de sentadilla. Estamos cargando kilos en la sentadilla, pero todavía le cuesta llegar a profunda, ¿ya? Estamos trabajando en eso, ya logró hacer con 180, 200 kilos una profunda de un movimiento, ¿ya? Y la rodilla después tengo que ir de inmediato donde el fisio, ¿ya? Hay chicos que quieren lanzar 65 metros con kilos de 50 y tienen 250, 280 en profunda, que es una bestialidad. Yo pretendo que eso lo levante a los 27, 28 años, sin ningún dolor. Hasta el minuto, él partió en el video que mostrábamos ahí, partió a los 13 años, va a cumplir 21 y no tiene ninguna lesión. Vamos 0. Toco madera para que no se lesione. Pero eso, de repente a mí con Karen me decían, ya, pero ¿por qué no le meten más kilos? Eso te va a asegurar lanzar más lejos. Yo creo que es un error, no me va a asegurar lanzar más lejos, ¿ya? ¿Por qué no me va a asegurar? Porque el costo puede ser demasiado alto. El costo, y lo va a pagar el atleta. Entonces, en el caso de estos que son más chicos, de repente tienen marcas muy altas, a 17 años, marcas muy altas a 19, y no logran llegar a adultos. Y la frustración es muy grande también. Entonces, lo que yo tengo como concepto es que, perfecto, él lanza lejos. Él cuando lanzó 63 entrenaba 3 veces a la semana, con el disco kilo 50. 3 veces a la semana y hacíamos pesas en la clase de educación física, que dura 45 minutos. En esa era la clase donde hacía las pesas. Entonces no era relevante y después, bueno, en la pandemia casi no entrenó, pero lo logró igual meter 66. Y ahora, por ejemplo, nunca hace doble sesión. Entrena una vez al día, promedio 3 horas. Entonces, porque me encontré con una persona muy metódica, que es obsesiva. Todos los deportistas son medio locos, medio obsesivos. Entonces, si es bien encaminado, está perfecto. Entonces, él entiende de que esto es un proceso. Esto es un proceso y no es como parte, sino como termina. Si a los 20 años yo quiero hacer sus mejores marcas de la vida, lo maté. Él pretende jubilarse en esto igual que Karen. Karen es su gurú. Y Karen tiene 38 años y sigue en esto. Karen, cuando llegó conmigo, me dijo, mi sueño es ir a los Juegos Olímpicos de Londres. Y ahí me retiro. Ya, perfecto. Y nos dimos un abrazo, que te vaya muy bien. Y eso fue el 2012. 10 años después me dice, intentemos París. Está loca. Y los costos los pago yo. Pero eso, los atletas hay que tratar de darle la posibilidad de que sigan avanzando. Cuando nos enfrascamos solamente en que quiero que haga el récord del mundo categoría menor, categoría juvenil, sí, está perfecto. Pero ¿cómo logramos ese récord del mundo? ¿Lo logramos que entrene como adulto o lo logramos que respete su proceso de niño? Ahí está el punto. Entonces, es un poco eso. Dale. Dime. Bueno, yo que vengo de las combis y me gustaría entrenarlas en el futuro, al final en una atleta de combinadas no solemos tener tanto tiempo para
Perfecto. para enfocarnos en todos estos aspectos técnicos, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco qué deberíamos priorizar en un atleta, porque al final el disco es una prueba que si se trabaja bien acaba dando muchos puntos e interesa Sí. muchísimo que un atleta lance. Entonces, de todo esto que has comentado, ¿qué deberíamos priorizar en una sesión de disco de un atleta de combinadas, por Perfecto. ejemplo? Mira, yo en Chile, los chicos de combinar, la mayoría han entrenado conmigo los lanzamientos. La chica que tiene el récord chileno entrenaba conmigo los lanzamientos y la fuerza, y uno de los mejores decatletas me entrenaba conmigo. Yo no le hago nada de fuerza, pero sí técnica. Técnica, teníamos un promedio de 30 minutos de técnica y después íbamos a hacer un par de lanzamientos. Una vez a la semana, un lanzamiento cada uno. El disco es una prueba que se deja muy de lado en las pruebas combinadas. El disco, las garrochas son los grandes problemas de los decatletas. Entonces, si no lo toman desde pequeño, después cuesta mucho. El ideal es que hagan muchos ejercicios técnicos para que lo entiendan y después siempre con una transferencia. 6, 8 lanzamientos, 10 lanzamientos, depende del periodo, pero no hacer una sesión de esta de 3, 4 horas porque tienes que hacer otras cosas. ¿Ya? Y siempre tratar de hacerlo con las piernas frescas. Las piernas frescas, que al principio, después también tienen que trabajarlo con las piernas fatigadas porque el Decathlon, el disco es una de las últimas pruebas y la jabalina también. Entonces, pero sí al principio para poder aprenderlo bien, pierna un poco más fresca al principio de la sesión y después lo vas poniendo entre medio de la sesión. ¿Sí? Entre medio de la sesión. Pero mucha técnica y después transferir al implemento. Y también me preguntaba ahora si hay algún tipo de, por ejemplo, normalmente se combinan varias pruebas en una misma sesión de entrenamiento. Sí. Si el disco tiene alguna otra prueba que pueda generar sinergias a la hora de entrenarlas en la misma sesión. Porque, por ejemplo, yo alguna vez he hecho disco y pértiga y eso es una matada porque Sí. a nivel neuromuscular estás frito cuando acabas, ¿no? Sí. Entonces no sé si hay alguna, igual empezar o hacer disco y luego velocidad, alguno que te pueda... Sí, normalmente yo cuando los chicos van a hacer el disco, que es el disco el que más efectivamente les complica, hacen disco y después hacen los trabajos de láctico o potencia aeróbica. ¿Ya? Van mezclando de esa forma. ¿Ya? No trabajan técnica más técnica. Ya. ¿Mm? Porque tú llegas fatigado, llegas destruido, porque tu cabeza está trabajando a mil todo el rato que tú estás entrenando. Entonces, de una cosa de técnica muy intensa, después pasan a los trabajos ya que son más aeróbicos, anaeróbicos o potencia elástica, como tú lo quieras hacer. ¿Ya? Dale. No, ¿de qué? Bien. Dime. ¿Cómo planteas el volumen de competiciones? ¿Competir mucho y que se ruede todo lo que pueda o unas pocas muy bien planificadas? Perfecto. Mira, el tema de las competencias, nosotros planificamos la competencia fundamental y de ahí para atrás vamos armando el puzzle. ¿Ya? Hay muchas competencias que nosotros hacemos al principio y depende mucho de que si es que necesitas hacer una marca mínima para algo. ¿Ya? Las mínimas también es un gran problema para cualquier deportista. Entonces, si necesitamos hacer una mínima, planificamos la mínima primero. ¿Ya? Al principio, yo cuando partí en esto, cometí el error de planificar la competencia fundamental, pero no hacía la mínima, entonces me quedaba sin nada. Entonces, ¿qué hago? Voy a la mínima primero y hay competencias que en ciertos periodos yo lo ocupo como entrenamiento. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que el día previo hago las pesas o lo que tenga que hacer en la tarde me da lo mismo y si compite en la mañana da lo mismo, es parte del ejercicio. Y después de eso puede agregar algunas otras cosas también, da lo mismo. ¿Ya? Pero cuando buscamos la competencia fundamental, acercarnos a tener una buena competencia para la fundamental, son muy pocas competencias. El ideal 3. El resto son competencias de entrenamiento. Y si tenemos que hacer la mínima, tenemos que planificar esas 3 previas a la mínima. Así más o menos lo manejamos. Sí. Bien. Muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Gracias a Héctor por tu gran disposición de tenerme acá. Es una broma, una morada lo de la encerrona, porque la verdad que es un orgullo para mí. En Chile esto no se da. En Chile, la última vez que me pidieron hacer esto mismo, se apuntaron como 60 personas y habían 5 y a los 15 minutos había 1. Entonces, te lo agradezco mucho. Creo que estas instancias son muy buenas, no solamente para
para que yo hable o para que me escuchen, sino para que vayamos mostrando cosas como se hacen en otro lado del charco, como dice Carlos, y cómo se hacen acá, ¿ya? Pero en el fondo la técnica es la misma y todos tenemos que trabajar más o menos de la misma manera. Así que gracias Héctor, gracias Carlos por la oportunidad y de estar acá en La Rioja, que la pista es espectacular, así que estamos muy agradecidos de que nos hayan dado esta posibilidad. Muchas gracias. Bueno.